Espero que si habéis estado visitándola y dando una vuelta por ella os haya resultado interesante. Ahora pues vamos a comenzar con la que solemos llamar la conferencia estrella de la feria, que es siempre la que precede pues ya al acto de clausura y a la que todos los años pues hemos intentado traer a alguien realmente destacado en el mundo de Internet, y yo creo que este año pues lo hemos conseguido. Va a hablaros Álvaro Ortiz, que es el fundador de Mumumio, una tienda muy conocida de alimentación ecológica. En fin, yo creo que muchos de vosotros ya la habréis visitado y la conocéis, pero que antes de fundar esta tienda pues tiene, pese a su juventud, un largo currículum en Internet. Es diseñador de experiencia de usuario y ha creado proyectos en Internet desde hace más de 10 años. A finales de los 90 creó publicaciones independientes, creó una cooperativa de software libre, participó en proyectos activistas como Otra Democracia es Posible, es decir, no solo se ha dedicado al comercio electrónico, sino que ha explorado muchas de las posibilidades de Internet. Trabajó en The Cocktail, una consultora de experiencia de usuario, desde que se creó en el año 2004. Esta consultora trabajaba para clientes importantes, como puede ser Telefónica, Correos, Prisa. Más tarde fundó La Coctelera en el año 2006, que fue el mayor portal de blogs en España, y Partigui, herramienta de recomendaciones culturales, en 2009. Es socio de Nevivo, Sin Delantal, y fue cofundador de Actuable, que en septiembre de 2011 ha sido vendida a Change.org. Y bueno, como ya he mencionado, actualmente pues su proyecto fundamental es Mumumio, pero en fin, en esta breve nota ya habéis podido ver que no ha estado precisamente muy parado Álvaro Ortiz, y estamos seguros de que os contará experiencias muy interesantes sobre Internet. Cuando quieras, Álvaro. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a pasar aquí a esto. Bueno, yo os vengo a contar cómo hemos creado Mumumio. Mumumio es un site en el que vendemos comida ecológica y directamente del productor. Y bueno, pues vamos a utilizar Mumumio, que es mi proyecto actual, y pues una de las razones por las que me han llamado. Por cierto, muchísimas gracias a la organización por la invitación. Y bueno, pero os voy a hablar de Mumumio un poco como hilo conductor de todos los elementos que nosotros consideramos que son necesarios a la hora de que una pyme, una pequeña empresa, haga comercio electrónico. Entonces, bueno, yo voy a estar hablando de comida, que es lo que vendo yo, pero creo que pues lo que hemos aprendido en este recorrido que estamos llevando pues se pueden aplicar a muchos otros tipos de negocio, ¿no? Porque al final pues se trata de comercio electrónico, y el objeto del comercio pues muchas veces es sustituible o intercambiable. Bueno, ya después de esta presentación que me han hecho tampoco hay mucho que decir. Yo básicamente simplemente en lo que me he tratado de especializar un poco por interés, digamos, porque lo que me interesaba era en crear aquellos productos de los que me apetecía disponer, ¿no? Y hay algunos que tienen más visos comerciales o de sostenibilidad, ¿no? de convertirse en un proyecto sostenible, que te den de comer, que te permitan vivir, y otros menos. Al final, cuando eres más joven y tienes menos experiencia, creas a lo mejor proyectos que no son demasiado sostenibles, y luego ya con el tiempo, pues porque me apetece y me gusta gastar mi tiempo laboral en proyectos que me gustan, pues vas dándole un poco de forma comercial a esos intereses que tienes personales, ¿no? Y cuando hablo de visión comercial, pues a mí mi motivación no es forrarme ni hacerme súper rico, sino simplemente crear un proyecto en el que crea, que me guste y en el que esté entusiasmado de forma constante, ¿no? Y hacer de eso algo que te permita vivir, ¿no? O sea, que yo creo que también decidir en lo que vas a trabajar, en lo que vas a gastar tu tiempo, pues es importante, y yo creo que sobre todo con Internet cada vez es más posible hacerlo, ¿no? Muchas veces la gente se siente atrapada en sus trabajos y tal, pero bueno, yo creo que Internet te permite realmente ir por aquellos caminos que te gustan. Entonces, bueno, Mumumio simplemente hemos tratado de crear un sitio donde puedas ir a comprar comida, donde disfrutes comprando comida.
A lo largo de lo que os voy a contar ahora, pues bueno, vamos a ir viendo distintos elementos que son los que han dado la personalidad que tiene Mumumio actualmente, pero básicamente se trataba un poco de ofrecer un sitio donde pudieses comprar comida y disfrutar de ese proceso y disfrutar con la comida, ¿no? Porque muchas veces, de repente, hemos acabado comprando manzanas en una gran superficie, en un gran supermercado, súper baratas, pero que han cruzado medio mundo, que no saben a nada, cuando a la vuelta de la esquina tenemos unos productos estupendos, ¿no? O sea, hemos llevado un sinsentido con el tema de la alimentación, además de una serie de consecuencias bastante graves que provoca el comercio mundial de alimentos por parte de relativamente pocos agentes, ¿no? Entonces, pues se trata un poco de recuperar la sencillez de los alimentos, que es algo pues muy ligado a nuestra cultura, y hacer de este proceso pues algo más interesante o más divertido, con lo que disfrutes más que el hecho de ir a un supermercado, ¿no? La idea de Mumumio nació simplemente haciendo un comentario en el blog de un amigo que es cocinero, que se lamentaba porque su carnicero de toda la vida en su mercado en Valladolid cerraba, ¿no? Y decía, joder, qué pena, ¿no? Yo creo que seguro que nos ha pasado a todos pues que de repente cierto tendero cierra y es como, ¿y ahora dónde voy a ir a comprar? No sé qué, ¿no? Y entonces un comentario mío muy espontáneo fue, joder, ¿cómo molaría un sitio en Internet donde pudiésemos tener acceso a todos esos carniceros maravillosos que hay en un montón de lugares de España, ¿no? Y quien dice carniceros, pues dice uno que hace empanadas, uno que tiene una fruta estupenda, uno que tiene unos tomates maravillosos, ¿no? Y entonces de ahí un poco pues le empezamos a dar vueltas al tema y definimos lo que es Mumumio ahora mismo, ¿no? Que es una herramienta de comercio electrónico para que un pequeño productor pueda vender en Internet de una forma muy sencilla. Al final, si eres un pequeño productor, después de tener que gestionar tu producción, si quieres hacer venta directa, tienes que montar una página web que puede ser más o menos difícil, pero si tú estás con las cabras o con los tomates, pues probablemente sea un dolor de cabeza más añadido, ¿no? Y luego, una vez que tienes tu tienda online, tienes que conseguir que los clientes entren en esa tienda y compren, ¿no? O sea, que si hacer una tienda más o menos bien es difícil, generar clientes pues es también más complicado, ¿no? Entonces la idea de Mumumio es simplemente replicar la experiencia de un mercado tradicional, que un mercado al final da infraestructura para que un vendedor pueda vender y se encarga de aglutinar demanda, ¿no? Entonces hemos aplicado este concepto a Internet simplemente. Voy a hacer un pequeño repaso sobre algunos proyectos que yo creo que son interesantes porque son proyectos que han nacido en Internet y que han aprovechado o se han basado en ciertas características de lo que es una red como Internet para crear nuevos esquemas de comunicación, de colaboración, de intercambio, nuevos ecosistemas económicos casi, por decirlo de alguna forma, que, bueno, yo creo que es interesante poner estos ejemplos para que nos amplíen los horizontes a la hora de cómo pensar o cómo enfocar un proyecto comercial o no comercial en Internet, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor venimos con las inercias del mundo físico, de lo que ya conocemos, pero yo creo que en Internet hay que hacer un poco un reseteo mental, borrar la mente de cosas y realmente analizar cuáles son los elementos que tenemos para empezar a trabajar con ellos, ¿no? Y bueno, simplemente partir de esta frase tan manida y tan obvia, pero que muchas veces a lo mejor simplemente la leemos o la escribimos, pero no profundizamos realmente en lo que significa, ¿no? Por ejemplo, Craigslist es un sitio de clasificados, de anuncios clasificados, ¿no? Pues para alquilar un piso, para vender una tele, para comprar una bici, que lo hacen, bueno, es uno de los 15 sitios o 10 sitios más visitados de Internet y lo han hecho, lo gestiona un equipo de 30 personas en Estados Unidos y es un sitio que con una estructura mínima, sin ningún enfoque o con una intención comercial mínima, se ha cargado uno de los principales negocios de toda la industria de los medios de comunicación o de los periódicos, que son los anuncios clasificados, ¿no? Y estos han hecho un site, no sé si lo conoceréis, pero además a mí me gusta mucho este diseño porque se supone que es un diseño horrible, que no tiene ninguna usabilidad, que es feo, que no tiene gráficos, que es súper gris, muchos enlaces a priori. Cuesta pensar que este es uno de los sites más visitados de Internet, ¿no? Y esto es al final el secreto es que
se han centrado en una necesidad muy sencilla, la han acotado y se han puesto a trabajar en ella y han roto totalmente una industria gigantesca, ¿no? Las redes sociales, yo creo que todos seremos usuarios de Facebook y de Twitter, pues casi seguro también, cada vez ocupan más, nos ocupan más tiempo de nuestro consumo de medios, ¿no? Yo esto al final me gusta considerarlo como un medio de comunicación. O sea, antes pues leíamos el periódico, escuchábamos la radio, ahora además de hacer eso, o hacemos un poquito menos eso, porque estamos aquí. Y al final el contenido mediático ya no es lo que alguien nos viene a contar desde un periódico, desde un medio, sino son pues la excursión que hizo mi prima el otro día por el monte, las fotos de no sé qué. Entonces, cambian muchísimo los hábitos y el tipo de contenidos que consumimos de forma habitual, ¿no? Y esto yo creo que también, a pesar de que luego sucede la paradoja de que mucho del contenido de las redes sociales vuelve a ser el de los medios de comunicación, ¿no? Con lo cual volvemos a estar otra vez consumiendo lo mismo, sí que creo que esto nos amplía muchísimo la mente y la variedad de temas a la que estamos expuestos, ¿no? Que esto yo creo que es muy interesante y además es muy necesario. Pues no sé, que no estemos todos consumiendo lo mismo, sino que pues cada uno podamos tener acceso o impactos relativos a nuestras preferencias, a nuestros gustos y podamos desarrollarlos, ¿no? El tema de buscar casa para alquilar, para comprar, pues en un sitio como Idealista es un proceso, o sea, es una tarea. Buscar casa antes implicaba cogerte un periódico y un boli y empezar a señalar las ofertas que nos gustaban, ¿no? Que nos parecían a priori interesantes y cuando ya estábamos seleccionadas, coger un teléfono, llamar, concertar una cita, ir a ver la casa y ver que aquello no tenía nada que ver con lo que nos habíamos, el ímpetu de nuestra imaginación había hecho creernos, ¿no? Y esto es algo que ocurría no hace tanto, en realidad, hace 10, 15 años hacíamos este proceso y ahora de repente, sin que nos demos cuenta casi, ha cambiado totalmente esta tarea tan importante para nosotros como es el buscar el sitio donde vamos a vivir, ¿no? Esto lo cuento como ilustración, un poco igual que el resto de los ejemplos, de cómo Internet al final está cambiando procesos de una forma sin que nos demos cuenta y cambiándolos de una forma absolutamente radical, ¿no? Porque esto lo digo, no sé si para autoconvencerme de que comprar comida por Internet llegará algún día en que también habrá cambiado muchísimo, porque hay gente que te dice, joder, comprar comida por Internet, pero es muy delicado, ¿no? Tal. Y yo, pues mira esto, ¿no? Yo creo que probablemente cuando sacaron Idealista, pues también, joder, buscar casa por Internet, ¿a dónde vas? Tal, no sé qué, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener la mente muy fresca y probar cosas. Al final, como mío, lo que estamos haciendo es probar, ¿no? Cuando empezamos dijimos, pues mira, esto es una idea un poco loca, no sabemos si va a funcionar. Igual que hay modelos de Internet, sobre todo en Europa, en España, que son proyectos que han triunfado en Estados Unidos y simplemente es venir aquí a desarrollarlos. Nosotros, como mío, una idea, una intuición que teníamos ahí, dijimos, pues, ¿cómo validamos esto? ¿No? Pues haciéndolo. Y fuimos un poco brutos. Tampoco es el método que recomiende porque es bastante delicado. Pero bueno, la verdad es que nos planteamos un periodo y más o menos funcionó, empezó a crecer y dijimos, pues venga, ya vamos a echar el resto, ¿no? En el caso de las reseñas o restaurantes, antes pues igual, ¿no? Elegíamos un restaurante a lo mejor porque veíamos una reseña en un periódico o en un suplemento o lo que sea de un crítico profesional y ahora yo creo que a nadie se le ocurre, o cada vez menos, bueno, seguro que seguimos consumiendo en distintos momentos, ¿no? Pero ahora elegimos los negocios o los productos que vamos a consumir por lo que han dicho personas que conocemos. ¿Vale? Personas con las que compartimos puntos de referencia, personas que sabemos de qué pie cojean y la información sobre, o sea, sus opiniones es una información mucho más válida que la de un crítico profesional que no conocemos de nada, ¿no? Partigi, por ejemplo, que es uno de los proyectos que lancé, es para ayudarte a descubrir libros, películas, etcétera, pues yo qué sé, a mí me parece interesante porque si cierto amigo mío ha puesto muy bien una película, pues yo ya sé que no me tengo ni que acercar porque sé que no comparto los gustos en absoluto con él, ¿no? O sea que nos facilita, digamos, la capacidad de selección y de acceso a contenidos. Este es un proyecto
también muy loco, que es básicamente para compartir coche en viajes, ¿no? Pues yo, ahora que tenía que venir hasta aquí, pues bueno, me han invitado a venir en tren, pero a lo mejor podía haber visto, he dicho, pues tengo que viajar de Madrid a Zaragoza tal día, y si hay alguien que va a hacer este mismo trayecto, yo me puedo unir a su viaje y, por tanto, compartimos gastos, a él le sale más barato, a mí también, y bueno, pues también mediante opiniones, yo sé si me puedo fiar o me estoy montando en el coche de un psicópata, ¿no? Con lo cual el filtro social ahí también es importante. Entonces, bueno, este es un proyecto que en Estados Unidos hay varios, aquí en Europa están empezando a surgir, todavía no tienen mucho movimiento, no son muy grandes, pero bueno, son una de esas ideas que si continúan avanzando, pues van a cambiar también muchísimo nuestra relación con los viajes, en este caso, ¿no? También hay otro, bueno, este es Airbnb, que está creciendo una auténtica locura, una salvajada, que es si tú tienes una habitación libre en tu casa, tú la puedes alquilar como si fuese un hotel. De tal manera, yo, por ejemplo, pues cuando he viajado a San Francisco, pues me he hospedado en una habitación de un chico que alquilaba su habitación vía Airbnb. A mí me cuesta más barato que un hotel, muchas veces como es una casa, pues es algo que tiene un poquito más de personalidad y estás más a gusto que en un hotel, ¿no? Que a lo mejor si te puedes permitir pagar un superhotel, genial, pero si llevas el presupuesto un poco ajustado, acabas ahí en unos cuchitiles de cuidado, ¿no? Y al mismo tiempo, esa persona que tiene la habitación disponible, pues también gana un dinero, ¿no? Y bueno, estos están creciendo tanto que, por ejemplo, en Nueva York el lobby de la industria hotelera está proponiendo leyes para que no puedas hacer alquileres de menos de un mes, porque se les está escapando muchísimo negocio por ahí, ¿no? De hecho, hace ya bastantes meses Airbnb ofrecía más habitaciones en Nueva York que el conjunto de los hoteles, ¿no? O sea, había tanta gente ofreciendo habitaciones que ya había superado el inventario disponible por los hoteles. El tema de las ventas privadas o los sites de cupones, en este caso, también es un tipo de negocio que está cambiando muchísimo o está dando muchísimas posibilidades al desarrollo de negocios locales, ¿no? Negocios muy locales. Pues sabéis que yo me puedo suscribir a Groupon o Ferum, en este caso, de Zaragoza o de Huesca, y voy a recibir ofertas de negocios locales, ¿no? O sea, los negocios locales de repente tienen acceso para enviar comunicaciones, enviar publicidad de una forma bastante barata a un montón de usuarios. Bueno, luego con estos sites de cupones hay mucha polémica, ¿no? Porque plantean descuentos tan agresivos para hacer la captación que muchas veces no se sabe si lo vas a rentabilizar a medio o largo plazo, ¿no? Pero desde luego que todos están creciendo muchísimo y eso quiere decir que hay muchísima gente consumiendo, ¿no? No sé ¿cuánta gente de los que estamos aquí habéis comprado alguna vez un cupón en Groupon o uno de estos? Pues mira, unos cuantos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, básicamente, yo aquí me quedaría con el tema de cómo los negocios locales, además, pues ya sabemos que Zara o comprar un billete de avión, pues sí, utilizamos Internet para eso, pero ahora cada vez más hay herramientas, hay sitios que nos permiten a los negocios pequeños o a negocios locales vender por Internet, ¿no? O tener acceso a nuestros consumidores a través de Internet. Otro ejemplo, ¿no? que está permitiendo que, en este caso, restaurantes puedan generar nuevo negocio, ¿no? Sin Delantal, del que soy socio, con lo cual esto es publicidad en realidad, lo aviso. Te permite a un restaurante vender comida a domicilio, ¿vale? Entonces, yo como restaurante me podía montar mi propia plataforma para vender comida a domicilio, pero me iba a costar muchísimo dinero y me iba a encontrar con la dificultad de generar negocio, ¿vale? Esto al final es un marketplace, una idea bastante similar a Mubo Mío, en la que yo tengo a un montón de usuarios, pues esos usuarios de Huesca, de Zaragoza, y tengo todos los restaurantes disponibles que me llevan comida, ¿no? Entonces, algo que antes un restaurante, una vía de ingresos que no tenía, ahora de repente con esta herramienta online, pues se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Y yo creo que al final los atributos o los elementos clave con los que creo que es interesante quedarse es pues eso, o sea, que al final estamos en una red que si somos un nodo pequeño, por llamarlo de una forma técnica, aunque seamos pequeños podemos hacer muchas cosas, pues en el caso de Airbnb, en el caso de ser un restaurante muy pequeñito, en el caso de tener un coche y compartirlo con gente desconocida y ahorrar en el viaje, en el caso de ser un negocio local vendiendo un cupón, no sé, o sea, que siendo pequeños surgen muchísimas oportunidades, ¿vale?
Y todas estas oportunidades al final surgen a partir de la interacción, de la colaboración, y esto da lugar pues, a ecosistemas que hasta ahora no existían y que bueno, pues yo creo que es interesante eso, lo que comentaba antes, resetear la mente para ver qué nosotros podemos hacer ahí, partiendo un poco de lo que ya tenemos, ¿no? O sea, de nuestro negocio, o pensar adaptar nuestro negocio o crear un nuevo negocio para crear estos y ser protagonistas de este cambio, ¿no? Entonces, ya volviendo, retomando un poco y yendo a la realidad de mi día a día, que es muy mío, al final lo que hago es vender comida por internet, después de todas estas cosas esotéricas del intercambio, los nodos, las redes, no sé qué, no sé cuántos, al final estás vendiendo. Yo lo que le cuento a mi abuela ahora es como, abuela, soy frutero, me he hecho frutero, después de todos estos años trabajando con grandes empresas, gran tecnología, tal, no sé qué, ahora de repente soy frutero, ¿no? Que es vender fruta, carne, bueno, vendo de todo. Entonces os voy a contar un poquito al final cuál ha sido nuestro proceso y todas las cosas, los elementos con los que tenemos que lidiar día a día y que son los que una pyme, cuando tenga que dar el paso a decir pues voy a vender online, pues se tiene que plantear y con los que se va a encontrar, ¿no? Y cuáles son los problemas que vas a tener que gestionar. Entonces, bueno, yo creo que una primera cosa, o sea, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que vamos a vender, ¿no? O sea, pues a lo mejor si ya tenemos un producto, hacer la reflexión de si realmente el producto que tenemos tiene sentido que se venda en Internet, y si vamos a elegir un producto, pues hacer la reflexión obvia, ¿no? De si este producto tiene sentido que exista en Internet. Entonces, bueno, en nuestro caso, nosotros, partiendo de esa idea un poco idealista, es decir, pues crear un mercado donde yo pueda acceder a cualquier productor, cualquier excelente productor que haya en España, luego eso pues tienes que ir cincelándolo, ¿no? Y definiendo un poquito más la oferta, y nosotros pues también, primero porque creemos en ello, ¿no? El tema de la comida ecológica, por todos los condicionantes sociales e incluso políticos que tiene, pues nosotros nos hemos centrado en comida ecológica y directamente el productor. No nos limitamos al tema de que los productos tengan certificado ecológico, porque pensamos que un productor que lleve varias generaciones cultivando naranjas con métodos artesanales, pues no le hace falta el certificado en ningún momento, ¿no? Y bueno, al final yo creo que lo primero es, bueno, obviamente definir muy bien qué es lo que estás haciendo. Yo creo que cuanto más concreto seas, pues por lo menos para el arranque es algo positivo o incluso necesario. Luego, pues a medida que ya tengas algo afianzado, pues ir abriendo un poco el campo, el tiro. La clave de lo diferencial, que bueno, es que es obvio, ¿no? Muchas veces digo, pues sí, diferente, pues no vas a vender lo mismo de siempre, pero eso es lo que estamos haciendo. Tampoco tiene mucho misterio, pero sí que creo que es el tema de tener un producto diferencial y un producto difícil de encontrar, pues siempre te van a ayudar a aumentar tus posibilidades de venta, ¿no? Y si a lo mejor no tienes un producto que sea diferencial en sí mismo, pensar en historias que puedas crear alrededor suyo para hacerlo un poquito diferente, ¿no? O sea, luego vamos a ir viendo más cosas en relación a esto. Luego, en cuanto al cuál es el momento apropiado para lanzarme a vender en Internet, yo creo que este año, bueno, ya yo siempre hablo de que hemos tenido 3 grandes olas con el tema del comercio electrónico, 2 grandes olas, que uno han sido pues todos los Bybeeps y Privalias. Yo creo que no sé qué porcentaje de internautas se habrán estrenado en el e-commerce con alguno de estos, ¿no? Pero probablemente habrán sido muchos, ¿no? Son grandes marcas con grandes descuentos. Entonces, el romper la barrera de que alguien compra por primera vez es muy importante, ¿no? Entonces, ellos han ayudado y luego yo creo que también otro que ha ayudado muchísimo ha sido Zara, ¿no? Que Zara es una marca, sí, a lo mejor Bybeep y Privalia eran marcas un poquito más desconocidas y tal, pero que han tenido un reach, un alcance tremendo. Zara ya de repente es una marca que todos conocemos, que además ofrecen un servicio muy cómodo, que puedo comprar online, devolver en la tienda. Entonces yo creo que son 2 grandes olas, también junto a todos los sites de ventas de cupones, que han hecho que muchos nos estrenemos comprando en Internet, ¿no? Y siguiendo estos acontecimientos, yo creo que durante el año pasado, 2011, y este año, pues yo creo que va a seguir
todavía más, estamos viendo cómo están surgiendo un montón de tiendas online verticales que se centran en un nicho mucho más particular, ¿no? Y hay como yo creo, veo, no sé, a lo mejor porque estoy todo el día aquí en torno a esto, pero cada día descubres una tienda online de una cosa más rara que el día anterior, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues esto no va a parar. Entonces, esto simplemente para indicar que yo creo que es obvio que ahora estamos en un momento en el que están pasando muchas cosas y bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Aunque todo va a depender también un poco del estado de cada uno. A lo mejor luego resulta que estamos todos entusiasmados sacando tiendas online y el año que viene se cierran el 90% porque no tenía tanto sentido hacerlo, ¿no? Pero bueno, la maduración del e-commerce, el tema de la verticalización, o sea, ofrecer, ahora si quieres competir a nivel generalista, o sea, vendiendo productos generalistas, pues es obvio que ya hay actores, agentes muy grandes, entonces bueno, la verticalización, ofrecer un producto de nicho concreto, pues es una forma de arrancar obvia, ¿no? En cuanto a la comida, no me queda otra que decir que el 2012 va a ser el año de la comida, pero bueno, podría ser el de muchas más cosas. Y bueno, pues al final yo creo que los retos también son pues la cultura de la gente a la hora de comprar online, que eso pues como veíamos yo creo que se va superando, la costumbre, el hábito que tenemos a comprar según qué categoría de producto, también pues nosotros como mío, pues es obvio que no el comprar comida por internet no es muy habitual, entonces también parte de nuestros esfuerzos de comunicación van un poco en enseñar y en transmitir en plan de, oye, comprar comida por internet puede sonar un poco marciano, pero no es para tanto, mira cómo te llega el producto a casa, o sea, dar un poquito de formación, entre comillas, que a lo mejor hay otros mercados, otras industrias que no tienen que gastar tiempo en eso porque ya está totalmente incorporado en nuestras dinámicas, como comprar un billete de tren, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no tengo que convencer a nadie de que comprar un billete de tren por internet es lo más óptimo, pero con la comida o con alguna otra idea que podamos tener, pues a lo mejor sí que hay que hacer un poquito más de esfuerzo de comunicación. Y luego las plataformas. Me ha hecho gracia porque una de las cosas de las que yo siempre hablo que es pues que creo que es interesante integrarse en un marketplace a la hora de vender si eres pequeño, también porque es lo que yo tengo y por tanto tengo que vender, pero me ha hecho gracia que lo he estado hablando a lo largo de hoy con varias personas, ¿no? Que también lo vemos ahora un poquito más adelante. Entonces, bueno, comentar que yo creo que también hay que tener muy presente que vender online no es fácil, o sea, muchas veces te dicen que sí, que poner una tienda online es sencillo, tal, haz la prueba, tal, pero realmente para llegar a tener cierto tamaño o que se convierta en un negocio principal, pues hay que tener en cuenta muchas variables que lo hacen algo complejo, ¿no? Lo que no quita que a lo mejor si tienes un producto estupendo, crees una tiendecita online y te pongas a vender como loco, ¿no? Hay muchas casuísticas. Entonces yo creo que hay tres patas principales a tener en cuenta, que son la tecnología, el marketing y experiencia de usuario, además, obviamente, de un pequeño detalle que es el producto, ¿no? O sea, yo creo que, obviamente, el producto es la base de todo y luego lo único es que además de tener un producto maravilloso, tienes que encargarte de esas tres patitas que muchas veces están fuera de tu know-how, de los conocimientos que tú ya tienes y se convierten en problemas muchas veces mucho más grandes que el producto, ¿no? Entonces voy a ir pasando por cada una de estas tres patas. Esto es una visión un poco personal, pero vamos, yo creo que recoge bastante de los problemas, las casuísticas a las que te tienes que enfrentar a la hora de hacer un e-commerce. Entonces, en cuanto a tecnología, básicamente las plataformas de venta posibles, yo creo que hay 4 niveles, ¿no? Empezando por el más complejo y el más caro, que sería un desarrollo propio, que probablemente es obvio que para hacer un test, una prueba, no es lo más óptimo, ¿vale? Porque te va a llevar mucho tiempo crearlo y va a ser muy caro. Luego puedes coger algún paquete open source que personalizas, que también tiene un poquito de trabajo de personalización, pero bueno, ya tienes mucho trabajo hecho. El siguiente nivel, más barato, más sencillo, menos personalización, hay que prescindir siempre de algo, sería utilizar un servicio pues, como Shopify, o en España hay varios. Y luego un cuarto, que yo creo que ahora mismo no están muy desarrollados, pero creo que sí tiene sentido pensar el que se va a desarrollar mucho, que son los marketplaces, ¿no? Bueno, de hecho en Asia, por ejemplo, pues hay algunos muy grandes. En España de alimentación estamos nosotros, obviamente, pero creo que se va a desarrollar
bastante, ¿no? Precisamente por esa problemática de que si eres pequeño, tienes un producto muy específico, encargarte tú de la venta online muchas veces es difícil e integrarte en un mercado que te proporciona, además de tecnología, sobre todo, yo creo que es la clave. La tecnología es algo que puede resolver, pero la clave es la demanda, ¿no? el acceso a consumidores. En cuanto a pagos y seguridad, PayPal sería la forma más sencilla, la más cara. Te acaban cobrando un 4% de comisiones aproximadamente. TPV con un banco en España es un poco rollo lidiar con los bancos por sus faltas o su falta de conocimiento, su poca agilidad en la respuesta y sus pocas funcionalidades. Y luego ya el siguiente paso sería utilizar un proveedor de pagos, pero que ya tenemos que estar pensando en más de 1000 transacciones al mes, pero que bueno, nos da un campo de posibilidades mucho más amplio. Y luego, en cuanto al fraude, hay básicamente una tipología de fraude que es que alguien te hace una compra con una tarjeta que en ese momento es válida, pero que va a dejar de serlo. Tú envías la mercancía y te hacen un chargeback. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, es muy difícil hacer fraude con comida, porque bueno, pues si compras 15 cestas de fruta y verdura, vas a tener que ser muy rápido vendiéndolas y además tampoco va a ser muy rentable, pero bueno, hay mecanismos relativamente sencillos para controlarlo, ¿no? En cuanto al marketing, básicamente la clave de todo es la adquisición de clientes, ¿no? Cómo voy a generar ventas, cómo voy a conseguir compradores. Entonces, bueno, pues tenemos por un lado el SEM, o sea, pagar anuncios de texto en Google, que si eres muy pequeño va a ser complicado hacerlo e incluso depende del producto que tengas, pues también hay algunos sectores, mercados, industrias que la rentabilidad es más obvia, en otras menos. O sea, es una cuestión que directamente, si te planteas ciertos niveles de inversión, lo apropiado es delegarlo. El tema del SEO, pues generar contenido interesante para atraer a tus clientes, tus potenciales compradores, más allá de lo que son tus productos. Luego el email marketing también tiene muchísima importancia, a pesar de todas las modas de las redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. El email marketing sigue teniendo un peso absolutamente capital en el comercio electrónico. O sea, solo hay que mirar a Privalia, Bybit y los grupones, que están basados casi única y exclusivamente en el correo electrónico, ¿no? En el caso de Mumio, un 35% de las ventas se genera a partir de los correos electrónicos, de las newsletters que enviamos y de diferentes alertas y demás. O sea, que ir creando, ir cultivando tu base de usuarios es muy importante. Esto obviamente va muy relacionado con el tipo de producto y la recurrencia potencial de tu producto, porque obviamente si tú tienes una tienda de televisiones, pues compras una televisión cada 2 años, por tanto no tiene sentido que me estés machacando con una oferta de una nueva televisión cada semana si la he comprado el mes pasado, ¿no? Y luego, bueno, la afiliación y los comparadores, que son ya herramientas para cuando tienes un volumen ya más considerable. En cuanto a la creación de marca, relacionado con lo que hablábamos antes de diferenciarnos y de crear un producto, o sea, dar acceso a un producto único, muchas veces, pues a lo mejor, pues si hacemos lechugas, es como, joder, lechugas, ¿cómo voy a hacer yo? Me voy a diferenciar vendiendo lechugas, ¿no? Entonces, bueno, hay que desarrollar un poquito la imaginación y, yo qué sé, pues inventarnos una lechuga de marca, por decir algo, o sea, contar todas las historias que le puedan dar personalidad a nuestro producto, pues es clave, ¿no? Y crear todo el contenido posible en torno a nuestro producto es clave pues, por un montón de motivos, además por el tema del SEO, crear contenido interesante, enlazable, referenciable y luego pues un producto que más allá de lo que es el producto en sí, pues me cuente una historia, me transmita una experiencia y eso se convierta en algo atractivo más allá del producto en sí, ¿no? Y esto enlaza con el crear comunidad. Crear comunidad, que nos tenemos que apoyar en las redes sociales. Hoy sí, más que nunca, es fácil. Yo las redes sociales lo veo como un elemento un poco ahí en segundo plano, que hay que trabajar, pero es algo lento y que venta directa tampoco genera mucho, ¿no? Al menos en nuestro caso, y bueno, pues por lo que hablas también con otros e-commerce, pues eso, no genera mucha venta.
A mí me gusta poner de ejemplo Carne Villamaría, por ejemplo, que es una tienda de carne, pero bueno, pues si entras en su web, pues tienen, pues no sé, desde el logotipo, que es muy gracioso, muy cercano, se han inventado una marca sobre una cosa que es la carne, que a priori pues te están vendiendo solomillos y chuletones, ¿no? Pero bueno, han conseguido crear una marca con una serie de atributos que te sirven también para fomentar el recuerdo, para que te parezcan graciosos, cercanos, etcétera. Eso sí, dicho esto, por favor, la carne, ir a comprarla a Mumu Mío, ¿no? Eso es importante. Luego, por último, la última pata, la experiencia de usuario. Al final, la experiencia de usuario es pues todas las interacciones, o yo lo considero todas las interacciones que un cliente tiene con tu marca y con tu producto, ¿vale? Entonces, bueno, empezando desde la interfaz, que sería de forma concreta cómo manipulo yo tu producto y tu marca, ¿no? Que la web es obvio, ¿no? Todo en lo que pensamos todos a primera vista, pero bueno, el móvil cada vez va a tener más importancia. Ya empezamos a tener cada vez más smartphones y realizamos, antes no pensábamos a lo mejor que íbamos a hacer una compra a través del teléfono, es una pantalla tan pequeña, ya lo haré cuando llegue a casa, pero de repente pues nos vamos a ir viendo en situaciones en las que pues a lo mejor repetimos una compra o nos llega una oferta y rematamos en ese momento, o sea, vamos a ir haciendo cada vez más cosas, ¿no? Entonces, hay que ir empezando a pensar en cómo vamos a poder encajar el contenido o qué contenido tiene sentido encajar dentro de una pantalla de móvil, y luego las tabletas, ¿no? Que también es un campo tremendo. Nosotros en Mumu Mío, por ejemplo, la gente que navega con tabletas, bueno, tenemos ya localizado un patrón, casi todo el mundo cuando compra desde la oficina, ¿vale? O sea, está allí en la oficina, tal, recibes, si estás delante del ordenador, pues acabas comprando. Los fines de semana y los viernes por la tarde, pues baja muchísimo en vacaciones, o sea, compramos desde la oficina, no pasa nada, todos lo sabemos, vuestros jefes también. Pero ahora está emergiendo un nuevo patrón de consumo que es el tema del iPad. También lo que ocurre, ¿por qué no utilizamos o hacemos e-commerce cuando estamos en casa por la noche? Porque a lo mejor hemos acabado de cenar y donde estamos después de cenar es tirados en el sofá. Estar tirados en el sofá implica que no estamos delante del ordenador, con lo cual no tenemos oportunidad. Pero ahora con las tabletas sí que estamos tirados en el sofá, con la tableta, con el móvil, viendo la tele, nos volvemos locos y entre medias a veces sí que completamos alguna compra, ¿no? Entonces, y luego también que el usuario de tabletas, por lo menos en esta etapa inicial en la que estamos empezando a comprarlas y su consumo sube, el usuario de tabletas convierte mucho más que el usuario que navega desde el PC, ¿vale? Con lo cual esto es interesante también de optimizar tu experiencia de uso para que en una tableta sea fácil de usar y de ver y tal. Y luego otra interfaz que muchas veces dejamos de lado o frente al que nos asustamos es el teléfono, ¿no? O sea, aunque tengamos una web, nosotros lo que estamos haciendo es vender, y si podemos cerrar una venta por teléfono, pues ¿por qué no hacerlo, ¿no? Cuando eres pequeño, tener el teléfono a disposición de los usuarios es muy fácil, muy sencillo, y muy barato, ¿vale? Entonces mi recomendación es poned el teléfono en todos los sitios posibles. Además de que te va a servir para cerrar ventas, para conocer y aprender de los usuarios, ¿no? Porque a lo mejor te van a llamar y te van a hacer preguntas que alguien no se hubiese molestado en mandarte un correo electrónico, ¿no? Con lo cual te va a servir también para estar más en contacto. También otra cuestión fundamental es que da mucha confianza el entrar en un e-commerce y ver un teléfono, ¿vale? O sea, porque ya no es en plan de quiénes serán estos, sino tengo el teléfono ahí, aunque no lo use, sé que lo tengo ahí para lo que pueda pasar, ¿vale? O sea, que es muy, muy importante el tema del teléfono. En cuanto al producto, muchas veces nosotros la verdad es que estamos agotados con todos nuestros productores porque una gran mayoría, una mayoría importante, tienen unas fichas de producto y unas fotos sobre sus propios productos que son nefastas. Y es obvio que para generar cercanía y generar interés y resolver dudas, que es básicamente cuando vas a vender algo lo que tienes que hacer es resolver dudas. Si resuelves todas las dudas, la mitad de la venta la tienes hecha. Son buenas fotos, muchas descripciones, vídeos, experiencias en torno al producto, o sea que esto hay que trabajárselo muchísimo y de verdad que yo no sé qué pasa, pero es muy complicado conseguir que la gente lo haga.
En cuanto a la usabilidad, simplemente, bueno, esto es una disciplina profundísima, pero yo creo que aquí, cuando nos enfrentemos a que alguien nos haga la web o si utilizamos una herramienta, tenemos que hacer un análisis muy básico y muy sencillo, que es cuáles son las tareas que el usuario tiene que cumplir aquí y cuáles son los procesos que contribuyen a esas tareas, ¿vale? Y entonces, cualquier elemento que tengamos dentro de la web que no responda a ninguna de esa tarea, fuera, no sirve. Y al final tenemos que tener una o dos tareas por página. Si ya empezamos a tener más, suscribirnos a una newsletter, participar en un foro, fuera. Y cuantas más posibilidades le generemos al usuario, más le estamos despistando de su objetivo, que es la venta, es la compra, ¿vale? Bueno, en cuanto a la logística, básicamente, hasta que no lleguemos a un nivel de hacer nuestra propia logística, en el caso de la alimentación, producto fresco, pues sería muy interesante disponer de una red propia, pero obviamente es muy complicado. Hay una pequeña revolución ahora en el mundo de las empresas de transporte con todo el tema del e-commerce, porque está creciendo muchísimo. Nuestra experiencia es que con todas acabas teniendo problemas o no ofrecen un servicio óptimo. Incluso algunas te hablan directamente de que su índice de incidencias es de un 5%, o sea, te avisan ya de que vas a tener problemas con un 5% de tus envíos, lo cual desnormaliza bastante, pero no hay otra cosa. Y bueno, yo creo que aquí hay unas grandes oportunidades, primero para ofrecer servicios de logística para e-commerce y luego también que irá mejorando muchísimo la oferta, los precios, la calidad del servicio, que ahora mismo, bueno, pues podría contar anécdotas hasta pasado mañana. Luego, otra clave muy importante cuando tenemos un e-commerce es generar fidelidad, generar recurrencia. Si hemos invertido en generar una primera compra, tenemos otro campo importantísimo el que tratar, es cómo conseguir que ese comprador repita. Entonces, bueno, habrá productos como los televisores o las camas o las casas que tienen una recurrencia muy baja, pero hay otros pues, que tienen una recurrencia más alta, con lo cual tienes que desarrollar pues desde newsletters, promociones, televentas, suscripciones. Aquí el teléfono de nuevo funciona muy bien, ¿no? No por estar en Internet tenemos que olvidarnos del teléfono. Y luego, en cuanto a la atención del cliente, atención al cliente, perdón, yo creo que es la guinda del pastel y yo creo que es clave, ¿no? Creo que cualquier persona que empieza un pequeño e-commerce es algo que por naturaleza le va a salir a hacerlo muy bien y dedicarle mucho cariño, y yo creo que es uno de los elementos que mejor nos pueden ayudar a crear marca, ¿vale? Porque crear una marca cercana, pues en todas las interacciones, utilizar un lenguaje particular. Por ejemplo, os recomiendo que entréis en Laconicum, que es una tienda pequeñita de perfumes y tal. Pues utilizan un lenguaje muy específico que ya te crea una implicación y una relación con la marca totalmente diferente, ¿no? Entonces, ofrecer un servicio al cliente bueno, que resuelva problemas, que te permitas hablar con alguien que realmente te escuche y te entienda y sepa de qué estás hablándole y te resuelva el problema, en el fondo es muy sencillo, al menos cuando eres pequeño. No sé qué pasa con las telefónicas, con el gas y la luz, que es una locura, ¿no? Y yo creo que eso es también un elemento que nos hace que si ofrecemos estamos tan mal acostumbrados, a que recibimos un servicio tan pésimo de atención al cliente, que si ofrecemos un buen servicio, le tenemos vendido totalmente al usuario, ¿no? O comprado en este caso, no sé. Y en cuanto a cómo ofrecer servicio al cliente o atención al cliente, yo os diría que de todas las formas que se os ocurra, o sea, correo electrónico, poner un chat pequeñito de estos que salen en la web mientras está navegando que el usuario lo puede utilizar, el teléfono, todo. Si ponemos un montón de medios y tenemos tantas interacciones y tantos contactos que nos supone un problema, bienvenido sea ese problema, porque quiere decir que estamos creciendo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que es muy, muy importante. Y bueno, pues nada más. Esto es así un breve repaso sobre los elementos clave con los que nosotros estamos utilizando para desarrollar nuestro negocio. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta, queréis comentar cualquier cosa. Laconicum. Sí. Muy bien, pues nada, mira, por aquí. Quería preguntarte qué criterios se utilizó para seleccionar las empresas que venden tus productos y
Y luego, ¿por qué hay que comprar el Mumio? Muy buenas preguntas, sobre todo la segunda. El procedimiento que utilizamos ahora mismo, o sea, nosotros al final tenemos un tipo de producto que es producto ecológico y directamente del productor, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí ya estás haciendo un filtrado considerable y luego cuando alguien nos pide, o sea, quiere vender con nosotros, pues nosotros simplemente vemos qué es lo que están vendiendo, le pedimos una muestra, hacemos un análisis y si nos gusta, o sea, es algo muy egoísta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si nos gusta, nos parece apto, nos parece interesante, tiene un precio atractivo, etcétera, pues le aceptamos, ¿no? Parte de crear Mumio es precisamente, pues yo qué sé, creo que todos o hemos comprado, conocemos a alguien que ha comprado naranjas por internet y una de las razones de eso Mumio es como, vale, ¿y por qué solo naranjas, no? Porque no damos acceso también a comprar un montón de cosas. Lo que pasa es que tienes un montón de tiendas online pequeñitas y ponerte a hacer la búsqueda, la selección, y entonces lo que Mumio te da es como un pequeño sello de garantía, es como, vale, pues me fío de todo lo que hay aquí, ¿no? Porque ellos ya han hecho ese proceso de selección, me puedo fiar de este proveedor, etcétera. ¿Y por qué comprar en Mumio? Porque estás comprando buenos productos y estás comprando directamente al productor o a empresas pequeñas, productores pequeños que, pues bueno, yo creo que en los que puedes confiar, que están haciendo un buen producto, que sabes a dónde va tu dinero. No sé, ahí también hay cierto compromiso político, social, no sé cómo decirlo, pero sí. Y luego, bueno, pues por la comodidad de hacer la compra online, ¿no? También tenemos una serie de hándicaps que sabemos que tenemos que ir resolviendo, pero sí, bueno, por acceder de forma cómoda a productos que no tienes en la tienda de la esquina o en el gran supermercado, que además tienes que coger el coche para ir a hacer la compra y tal. ¿Por qué le existe ese nombre? Pues básicamente, cuando estás comiendo algo muy rico, que dices, entonces, ¿cómo convertimos esto en una palabra? Mumio. En el fondo es un nombre terrible, porque es un nombre terrible. No, a ver, yo le quiero mucho, es mi hijito, claro. Con el tiempo, o sea, yo por un lado pienso que las marcas, los nombres de las marcas no tiene mucho sentido andar peleándose, o sea, siempre que tienes que ponerle nombre a algo hay batallas ahí terribles, ¿no? Y yo lo odio porque una marca no es el nombre, sino es lo que hagas tú con ella los próximos 10 años. ¿No? Es todos los atributos que seas capaz de imprimirle mediante lo que es tu producto, lo que es la atención al cliente, lo que comunicas. Entonces le doy muy poca importancia. Y este nombre en realidad era un nombre en clave, pendientes de elegir uno definitivo, pero llegó un momento que ya nos habíamos lanzado, ya no hay punto de retorno, ¿no? Punto de no retorno. Sí. Sí. Todavía, o sea, usamos un gestor para hacer los emailings, los envíos, pero ahora mismo no mandamos mensajes personalizados. Justo estamos viendo un poco cómo vamos a empezar a hacer esta personalización de los mensajes, de acuerdo a tu historial, de acuerdo a por qué fuente te hemos captado, qué es lo que has navegado. Lo que pasa es que, claro, es un problema bastante complicado, pero todavía no nos hemos puesto a hacer nada. Justo ayer estábamos reunidos para hablar del tema. Perfecto. Me gustaría que nos dijeras en qué te podemos ayudar las personas que creemos en este proyecto. Es decir, que un productor ecológico que quiere vivir de su trabajo tenga a su alcance esta herramienta. ¿En qué te podemos ayudar? Muy interesante. Bueno, yo creo que el punto número ni 1, 0 es comprando Mumio, ¿no? Eso es obvio. Y luego también yo creo que con el tema de la cuestión, o sea, el compromiso o el vector político, social que tiene, esto al final tiene mucho que ver con comunicación, con la percepción de esa realidad, ¿no? O sea, pues que alguien sea consciente, reflexione un poco sobre cómo consume, ¿no? Desde
qué tipo de productos hasta en qué tipo de sitios, ¿no? Pues yo qué sé, si en todo el mundo tuviésemos los patrones de consumo de carne que tienen en Inglaterra, nos harían falta 3 planetas. O si fuese el de Estados Unidos, nos darían 5 planetas, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de cuestiones de reflexión sobre nuestro consumo que tenemos que hacer, que no todo el mundo se hace. Entonces, bueno, pues contarle a tu familia, a tus vecinos, a tu entorno, en plan de, oye, con la alimentación tenemos que ver qué vamos a hacer, ¿no? Y no, yo creo, no tanto compra de Mumu Mío, que sería una forma de neutralizar ese problema, pero sí también de cuestionar dónde compramos, qué compramos y acceder a otro tipo de productos y productores, ¿no? O sea, que yo creo que eso es interesante. Y luego lo del ecológico, que lo del ecológico yo no soy talibán del certificado, ¿no? Que hay mucha gente que se pierde, yo creo que se pierde un poco la visión con el tema del certificado. Yo lo que sí que creo es que el certificado al final pues te ayuda a comunicar parte de todos estos conceptos, ¿no? O ayuda a resumir y a facilitar la comunicación de muchos de estos conceptos, ¿no? Como es el consumo local, bueno, una serie de cosas, ¿no? Entonces yo creo que hacer reflexionar a la gente sobre de dónde viene la comida que comemos, ¿no? Para mí eso es un poco por lo que hacemos Mumu Mío en realidad también, más allá de que creemos un proyecto sostenible que nos permita vivir. Muy bien, pues nada, si no hay nada más, muchas gracias.